Buen día, profesor. No, profesor, y ahora sí lo van a descuartizar porque hay 3 ateos aquí en la clase, profesor, que vinieron nuevos, profesor. Y entre eso está Garavito y está el otro, el profesor. Hombre, ¿cómo va a ser posible, hombre? Sí, profesor. Porque usted cree que va a hablar que el retrato, que cuál retrato podía hablar de haber de una nada. ¿Y cuál retrato podría haber cuando no existía retrato? Por eso ni siquiera la gente para pintar, aparte de aquellos prehistóricos que pintaban en las cuevas. Hombre, bueno, siéntense y vamos a ver qué es lo que es retrato. Aquí tenemos, esto es un retrato histórico, para que ustedes no confundan religión con las desavenencias que tiene todo humano que lo hacen mortal por ser natural, como dijimos en la clase pasada. Ese es un retrato. Dijimos que había un hindú. Sí, usted dijo, profesor, que quiero que un Harisaba. Bueno, es este que está aquí. Este es un retrato. Pero también existen escritos que reflejan un retrato. Por ejemplo, el diario de Ana Frank. En épocas en que hablamos también que de Hitler, profesor, sí, en épocas de Adolfo Hitler. Este es Adolfo Hitler. Eso nos lo va determinando la historia cuando ya aparecen el arte, la pintura, el retrato, y luego aparece la fotografía. Hoy están los que todo lo tiene un celular, tiene todo, tiene televisión, el celular tiene televisión, tiene máquina de escribir y voy desplazando el foco de mano y una cantidad de cosas. Este es el famoso Adolfo Hitler, que está aquí. Ahí está con su bigotico. El uniforme se parece al de la Defensa Civil colombiana, pero tiene el emblema de los nazis. Eso le llama, tiene un nombre y aquí están reunidos. Pero cuando estamos hablando, ese es el famoso Adolfo Hitler, que él mismo era Dios y por eso no era un ateo, porque él mismo creía que él era Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos metemos a la dialéctica de la historia, ya tenemos que comprender esto en diferentes formas para no confundir cuestiones de Dios, ni ateísmo, ni judaísmo, ni antisemitismo con religión. Y que de todas las opiniones de los hombres que son naturales y inmortales, diga lo que diga de un lado a otro, no existen ninguna forma de decir que la culpa es de esto o que la religión es buena o es mala. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es la verdadera causa de la mortalidad. Y eso lo podemos entender en la lógica. Cuando vemos los lógicos burgueses que niegan el contenido objetivo del pensamiento y consideran el juicio como una forma pura, totalmente indiferente a todo contenido y no solo el concreto, formulan el concepto de la función prepositiva. Y esto lo tenemos que tener con la dialéctica de la lógica o la lógica dialéctica. Este es un retrato, profesor, pero también el retrato de Dorian Gray. Sí, Dorian Gray, un hombre que todos sus amigos envejecieron y murieron y pasaron generación y generación y él se mantenía jovencito y vivo. Y ese es el retrato de Dorian Gray, creó la más grande orgia y la cuestión, y a ese hombre no le vamos a preguntar si es ateo o es creyente, sencillamente son sus costumbres. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, profesor, con el Dios nacionalista, con el Dios universal? Bueno, ya que vimos que aquí lo que vimos fue a un papa llamado Pío. Ese Pío no fue más que el sucesor de Pío XI y este Pío era XII. Y llega un momento en que felicita desde su silla casi de oro, felicita a las gentes y las bendice. Esa palabra es antigua, bendice a la multitud. Quiere decir, le está deseando bien a las multitudes. Cuando a ti te maldice, te están deseando mal. Te puede maldecir un amigo como un enemigo. Por lo tanto, la religión aparece desde los más antiguos tiempos, desde el trueno, cuando el hombre siente temor a algo, pero que ya cuando aparecen las leyes, que habían ciertos pueblos que tenían como organización social, encontramos a un primer abogado, que es el famoso continuador de aquel ser que viene del otro lado del Éufrates,
y que llega de ahí a la famosa descendencia hebrea, de Herbert, algo así por el estilo. Y esto nos va dando la idea de que hay entonces la imposibilidad de hacer un retrato de un ser invisible, que muchos han creado monstruos, serpientes que estaban en el lugar santísimo, otros han creado una cantidad de cosas, pero que la palabra religión significa unión, amor y culto. Sí, profesor, pero esos son los más corruptos. Claro, tú eres así, yo soy el famoso culebrero, profesor. Ateo, profesor. Ah, bueno, bien, entra a la clase, tiene derecho. Y si trae una carabela y la pone ahí con el escritorio también, porque hay libertad de culto. Y para entender esto, tendremos que entender que la religión ni es buena ni es mala, es sencillamente una palabra que significa unión, amor, culto, y que el individualismo de todos los seres, sean mortales o inmortales, como Dorian Gray, que tiene un retrato, y una mortal como Ana Frank, que retrata el horror del nazismo en aquellas épocas contra la persecución semita o judía, por cuestiones económicas y políticas, no tiene nada de veracidad que un ateo se dirija directamente a la religión, sencillamente porque esta es una disciplina que tiene sus creadores, tiene su trascendencia histórica, su proceso ideológico, político y económico en toda la historia del hombre desde que empieza a organizarse bajo leyes. Hubo un primer paso como fue la famosa tabla de Dios, que va creando a un pueblo que no tiene ninguna forma de derecho, ni de deber, ni de nada. Y ese abogado, se puede decir, logra sociológicamente organizar una sociedad que se viene llamando hoy en día el pueblo israelita. Y que tiene una historia de una invisibilidad, un Dios invisible que no se le puede hacer un retrato, pero con el proceso histórico y económico van pasando de imperio a imperio, desde el imperio asirio babilónico al imperio egipcio, y del imperio egipcio al griego y del griego al romano, y es en esta etapa del imperio romano cuando aparece la figura universal de supuestamente un ser que tampoco tiene ningún retrato, pero que quedan las manchas de sangre en algo que le llamaron el manto de la Verónica. Y ese manto o velo de la Verónica o pañuelo de la Verónica o trapo que cubrió la sangre de un tipo que según su histórico es bastante dudoso, nace el Cristo de la fe, y ese Cristo de la fe es un ser totalmente distinto a todos los que tienen una naturaleza humana pecadora y no sé qué y no sé cuándo, pero que de ahí se hiergue. Y luego más tarde alguien crea un lienzo donde el hombre es el centro del universo, llamado Leonardo da Vinci, que también es el mismo de la Última Cena. Y ese Leonardo da Vinci, al crear que el hombre es el centro y al ser imagen y semejanza de Dios, muchos hombres llegan a creerse también que son Dios. Y entre eso están los ateos. El ateísmo no cree en nada, pero al no creer en nada quiere decir que él mismo se hizo. Y nace la teoría creacionista idealista, con aquella cuestión de que al principio Dios creó el cielo y la tierra, etcétera, etcétera, pero que ya aquí en un proceso histórico milenario aparece alguien que utiliza la antigua ley para cumplirla, y nace lo que se conoce como la religión católica. Y al nacer la religión católica vienen todo este poco de retratos de papas, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, Pablo I, Pablo II, Pablo III, Alejandro VI, Alejandro IV, Alejandro, etcétera, etcétera, Pío I, Pío II, Pío XI, o sea, una condescendencia de 260 y pico de papas hasta el presente, pero que tienen retratos que dicen que históricamente son así asados porque ya nace. Hasta hoy en día la fotografía que tú te la tomas hasta en cuero en un baño. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos esto y nos vamos entonces a la cuestión del juicio, donde está vinculada e impregnada la ontología, o sea, el tratado y estudio del ser, que otros llevan a la metafísica, según dicen, que más valdría decir materialismo, algunos,
Pero los lógicos burgueses hablan de funciones prepositivas que según ellos es una expresión que contiene una o varias variables. Y si nosotros vemos esta variable, estamos viendo a un tipo que puede tener diferentes opiniones, no demostraciones, llamado ateísmo o ateo, pero que no quiere decir que la verdad es que una religión no está hecha de gente pura e inmaculada e incapaz de un mal pensamiento, una mala acción, de un robo, de un saqueo, de un crimen, de una violación, etcétera, etcétera, como la hay en todas las instituciones que la han visto, policíacas, ejército, etcétera, etcétera, y que ninguna desviación de un mortal humano puede determinar que una disciplina que ha sido creada, como fue creado también el derecho, creada las matemáticas, creada la ciencia, creada la psicología, que nunca fue considerada ciencia hasta hace poco, que se introduce como ciencia y la sienta como ciencia, aunque no hay fronteras para una psicología nacional, entonces el hombre universalmente está sujeto a unos aparatos llamados mentales y psíquico-físicos que van determinando su aceptación de algo o de no algo. Y así nacen las leyes, las constituciones y surgen esta disciplina llamada religión que te enseña ética, moral, y eso no quiere decir que los que enseñan ética y moral no sean incapaces de hacer algo malo como lo hace también alguien que no cree. ¿Cómo vamos a estar dentro de la chácara de un ateo o dentro de la chácara de un creyente para ver qué hace o no hace con la sábana cuando está solo en un cuarto, o si no es capaz de digerir tal y cual cosa? Entonces sus opiniones son netamente singulares y particulares, que no tienen nada que ver con la definición ni nada que ver con la práctica de algo que surge en un momento histórico, económico y político del hombre a medida de su proceso histórico sobre la tierra, y que nace un Dios invisible, pero luego nace un Dios universal, reflejado a imagen y semejanza del invisible que no se ve, pero que este sí se ve, y que no existe ningún retrato, ninguna pintura, solamente las versiones, las opiniones de quienes estuvieron en esa época histórica, pero que no podemos decir este es el retrato de Hitler, este es el retrato del hindú, este es el retrato del hombre Oscar Wilde, que hace el retrato de Dorian Gray, que es inmortal, que todos sus amigos mueren, envejecen y él continúa vivo por generaciones y generaciones. Y así por el estilo también hay unos en Francia, creo que le llaman el Conde de Saint-Germain y cosas así que se van creando, pero algunos tienen retrato y otros no, sino escrito. Y hay un retrato de lo que vivió una niña bajo un sofá llamado el diario de Ana Frank, que fue hecho a través de letras, y así surge el Antiguo Testamento, y así surge bajo la dirección de Roma, que históricamente está en ese conflicto, ese asesinato público de un hombre llamado Jesucristo, y nace el famoso cristianismo. Pero vamos a vernos, y así que, queridos ateos, esta palabra de religión no tiene nada que ver con que exista o no exista ningún Dios. Por lo tanto, no sé hasta dónde podemos ver de que si un papa es ladrón, no es ladrón, es violador, no es violador, un presidente o una cuestión, usted mismo. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué hace con los dedos o las almohadas o bajo la sábana? Es imposible, es algo invisible que solamente la persona se reduce fuera de el que está en los hechos a opiniones sobre algo. Y así los medios de comunicación opinan sobre cuestiones y son utilizados por fuerzas que tienen que ver con los procesos económicos y políticos, sociales y culturales, porque la religión forma parte de la cuestión cultural de los pueblos, como la música, la pintura, el deporte, etcétera, etcétera. Y en ese sentido no podemos nosotros meter la mano de que es puro un ateo, o de que es puro un jugador de fútbol, de que es puro un cantante, de que es puro un papa, de que es puro el profesor Ferreira. Yo solamente le estoy dando la clase. A mí me interesa si usted cree o no cree. Las demás cuestiones eso se llaman particularismo y singularismo. Pero que la religión es una disciplina como es la matemática, como usted tiene que estudiarla
no solamente la opinión. Y por eso vemos muchos ateos que saben versículos, incluso se saben la Biblia entera. Satanás también se la sabía. E incluso es protagonista de estas cuestiones que se llaman en las cuestiones antipodeístas, lo contrario del bien, el mal, lo contrario del mal, el bien, lo ético, lo antiético, lo moral, lo antimoral, etcétera, etcétera, pero que el hombre no escapa a nada de estas deformaciones, y ahí es donde está la perfección de la naturaleza en su imperfección. Porque a través de toda la historia, igual que el león necesita asesinar para alimentarse, el hombre también se dio cuenta que debía combatir para lograr sobrevivir en el planeta hasta el presente. ¿O es que usted no lucha diariamente para sobrevivir? Yo lucho diariamente para sobrevivir. Nadie me mandó a mi Nequi nada, ni amigo, ni enemigo, ni Satanás, ni Dios, ni nadie me mandó 5 centavos a mi Nequi, y sencillamente lo eliminé de mi celular, como puede eliminar a YouTube y a Facebook y a todos los amigos que están en Messenger, y vende esta vaina para comprar 1 litro de leche. Entonces mucha gente no comprende el mundo exterior y oculta el mundo invisible interior de él mismo, que es su propia conciencia. Y así un pueblo creó sus leyes y creó un Dios invisible que se va a dividir en la historia, en su proceso, cuando hay necesidad, y se nace un Dios universal, que él fue el que hizo Roma a través de su presencia en ese momento histórico, igual que los griegos, que eran navegantes que llegaban a esas cuestiones y crearon la Septuaginta, crearon una cantidad de escritos de San Jerónimo y corregidos por Orígenes, y nos sirvieron los padres de la iglesia, y se crea el famoso catolicismo con un Dios verdaderamente que le atribuyen todas las cosas que debe tener un Dios bueno, porque el de la antigüedad le gustaba, como Dios de los ejércitos, el asesinato, la guerra, el crimen y toda esa cuestión, y sin embargo era puro. Y este, que no mata ni una mosca, en su pureza, muchos no lo aceptan porque no hay un retrato de él, pero nace una Verónica que trae un paño, y ese es el famoso rostro con las espinas en la esquina y tal. Por lo tanto, la religión es una materia inventada por los hombres, como la literofilosofía que ha inventado usted, profesor, así idéntica. Vamos a meternos en esta cuestión de la lógica dialéctica para que ustedes entiendan un poquito más. Resulta que uno de los representantes modernos de la lógica, de las relaciones de Websterus, conociéndose el enjuicia del siguiente modo: la idea aristotélica del juicio, como hemos de señalado, fíjate que es una cuestión que está ya implantada por las letras griegas, la P, la incisión, la X, la Y, etcétera, significaba para este pensador en particular, como usted pensador ateo en particular, aquello que existe en cierta naturaleza y que expresado en palabras se refiere a un cierto sujeto. En efecto, la manifestación se puede decir apofántica, o juicio expresa la relación entre la sustancia y su accidencia. Se pasó ulteriormente al silogismo. Si Robin es un mamífero y los animales son mamíferos, entonces Robin está en la escala de los animales porque también es mamífero. Ya lo demás en alimentos y esa cuestión, y que el hombre tiene un proceso de desarrollo y un cerebro que es capaz de crear, que su cerebro, ideas que pueden hacer lo que dijimos la vez pasada, una bomba, profesor, sí, un avión, sí, profesor. Bueno, eso es diferente a una corriente idealista que dice que la nada hizo todo. Y cuando aparece ya el hombre como centro del universo y centro de la Tierra en sus 90 grados por 4, que tienen los 4 ángulos rectos, que forman los 4 ángulos agudos que tiene la Tierra, y su diámetro y sus arcos para dar la forma de la circunferencia, da 360 grados, y ahí se convierte el hombre en el Dios universal, y por eso es aceptado un ser que se le dan todos los atributos de perfección y pureza, que otros de virtud dicen que no, que era normal y tal.
se crea el Dios universal, y de ahí viene la diferencia del Dios nacionalista invisible de un pueblo perseguido llamado semitas y la Roma, y el surgimiento y la irrupción del pensamiento hebreo en la cultura greco-romana, y nace el cristianismo. Y ese es el Dios universal católico, que es una religión como lo es el musulmán, como lo es el judaísmo, como lo es el ateísmo, con todas sus reuniones, porque debe haber algo de amor entre los ateos. Y la palabra religión significa unión, amor y culto. Muchos se reúnen para debatir a los creyentes, y los creyentes se reúnen para debatir a los incrédulos. Por lo tanto, el cielo y el infierno están ahí. Ahora mismo son las bombas atómicas y esa vaina que están cayendo. Puede hacer que no caiga usted, profesor. En efecto, estas manifestaciones que dijimos como apofántica, profesor, o juicio, nos están diciendo que ese férreo neso del pensamiento, de la conclusión, que simultáneamente es formal y eficiente, van dando los cauces y las determinaciones de lo que se conoció como la naturaleza humana, que para Sócrates es la verdadera causa de la mortalidad. Y estas cuestiones ya tendríamos que ir a las experiencias y las investigaciones sobre el significado de la lógica. Y así nos podemos introducir un poco al estudio de la lógica dialéctica, y nos podríamos meter un poco para estudiar ya más adelante, cuando ustedes quieran, una clase de socialismo científico y filosofía, estudiar la primera, la segunda, la tercera internacional, que todavía no ha pasado de moda porque todavía siguen reuniéndose los obreros. Y ahora hace poco va a haber una marcha el 23, donde van a haber muchos obreros a través de sus sindicatos, que son fuerza y poder en un pueblo para sostener a un presidente. Nos vemos en la próxima. Gracias, profesor.